Haciendo este ejemplo y tomando en cuenta esta ley de propagación de la idea, yo comenté en esa entrevista que de innovadores yo conozco muy poco y Noel Leal es uno de ellos. Fue quien nos dijo muy temprano: quiero salir del chavismo y la oposición no me deja. Entonces, bueno, bienvenido a Noel. Básicamente por eso fue que en aquel momento te comenté o conversé con Patricia Pulido sobre ti. Y la primera pregunta que te quiero hacer antes de que abramos este ciclo de preguntas, porque tenemos mucho que preguntarte, además de todo lo que te va a preguntar la gente, es cómo tú te diste cuenta, cuéntanos tu experiencia y cómo te diste cuenta desde tan temprano que lo que teníamos en Venezuela no era oposición. Hola, buenas noches, gracias Laura, gracias Rommel, gracias a todos los que están en la sala. Bueno, es mi primera vez en un space de Twitter. ¿Cómo me di cuenta? La frase en particular, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, comencé a usarla en el 2002, para ser específico, con los motivos de Plaza Altamira. Yo decidí que había que hacer algo y ya, y en ese momento cambié la vida, pues, y me enfoqué a intentar hacer algo que importara por mi país. Pero en realidad entender el colaboracionismo, y la frase nace para poder identificar el colaboracionismo y para poder identificar el fondo del problema. El problema es el venezolano común, que es opositor, que es el que le da cuerpo a esa estructura opositora que tiene la representación. Pero sin el voto del venezolano común, que sigue creyendo en esos personajes de los que hoy se queja, toda la vida hemos sabido que Ramos Alú es una rata, pero igualito han votado por Ramos Alú todos estos años y han votado por su partido. Entonces, el asunto es que en el 98, con Chávez despuntando ya, yo explicaba, Venezuela va a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, explicaba toda esa estructura a futuro, y no creí necesario explicar el colaboracionismo, porque para mí era increíblemente evidente. Estamos hablando que Acción Democrática, el primer partido del país, puso de candidato a Alfaro Ucero, algo más despreciable que Ramos Alú, para que tengan noción. Entonces, y Copey puso Irene. Es decir, estaban haciendo todo lo posible por hacerle la cama a Chávez, y se le hicieron bien, y ese es el resultado de lo que tenemos hoy. Por eso es que fue tan fácil diagnosticar el colaboracionismo. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Si tú empezaste a hablar desde el 2000 y desde el 2002, a raíz de esto que pasa en Plaza Altamira, Noel, ¿cuándo sientes tú, hablando justamente de ese ciudadano común, cuándo sientes tú que la gente empieza a darse cuenta? Porque esto ha sido un muy largo trayecto, estamos en el 2021. Entonces, ¿cuándo sientes tú? Laura, la gente se dio cuenta de manera muy clara después del fraude del referéndum revocatorio. Tanto fue así que la abstención del 2005, la previa, la de gobernaciones y alcaldes, y después la posterior de la Asamblea Nacional, demostró el rechazo que había hacia el sistema, y el sistema incluía la estructura de oposición. Ahí el país entendió la realidad. Después aceptaron el engaño y fueron felices durante todos estos años. Han sido felices mintiéndose una y otra vez. En ese momento hubo un gran despertar. Ese mismo país que había entendido que en el 2002 había que arrancar al chavismo y por eso marchó a pecho desnudo el 11 de abril, ese mismo país entendió después del fraude del referéndum revocatorio que solo era posible la aceptación de esa realidad gracias a esa dirigencia opositora, gracias a todo el sistema, y por eso ejecutó esa serie de abstenciones. Después llegamos al 2006 y ya habían aceptado todas las mentiras otra vez. Y felices hemos llegado hasta acá. Perdón, Rommel, hago esta pregunta y te doy la palabra. ¿Por qué tú piensas que las personas aceptaron por omisión o de manera, no sé si le podrías llamar cómplice, pero por qué aceptaron hasta el 2006 esos resultados después de haber visto que el fraude era una cosa? Ok, lo que pasa es que el fraude existe, la gente ve el fraude, empiezan a comprender la traición de la oposición. En el 2005 la gente no iba a participar, la gente dice que Ramos Alú llamó para que... No, la gente no iba a participar. Lo que hicieron las ratas de los partidos políticos fue plegarse a una decisión ya de la población para no quedar en ridículo, ¿no? Y ahí se activó el juego político correspondiente, pues la revolución sabe a lo que está jugando, pues la revolución juega con sus cartas marcadas. Entonces, el país en el 2006 se dejó seducir por la mentira.
para que la mentira entre y de nuevo corrompa a la sociedad, necesitas a lo que yo llamo degeneradores de opinión, a toda una estructura mediática reconocida, mediática y académica reconocida, que mienta de manera descarada y que el país que necesita una dirigencia y entiende a eso como dirigencia, asimila esa guía y al tomarla y hacerla suya, por supuesto, no le queda más nada que hacerse cómplice de la mentira, porque el país estaba totalmente consciente de la realidad. Las realidades sobraban. Hay una realidad que es taxativa, que es realmente espantosa. En ese momento te decían que habían 26 millones de habitantes en el país y 16 millones de electores. Eso era público, notorio, estaba en todos lados. Eso es hasta antinatural en Venezuela, demográficamente imposible. Pero aquí tú no viste ni siquiera un profesor de estadística más allá de los de data diciendo que esto era una mentira y era imposible. No, todos llamaron a votar, todos fueron una partida de degenerados, hipócritas, traidores a la patria. Todos y cada uno, los que de manera consciente, sabiendo que esa cifra era una cosa inviable, impulsaron al país a mentirse. Mira, Noel, tú acabas de hacer una cosa muy interesante. Hablabas de unas elecciones en las que esta gente dice que no va a ir porque saben que no va a votar por ellos. ¿Qué cambió, en tu opinión, ¿no? Con tu criterio, qué cambió de las últimas elecciones en las que el llamado era a la abstención a estas elecciones en las que el llamado es, bueno, votar para entonces otra vez salir de o sea, ¿qué cambió todo en el país? O sea, todos sabemos que el país sigue siendo el mismo, pero ¿qué tiempo se lo opositor, como le dice siempre Laura? O sea, ¿qué genera ese cambio en tu opinión de no votemos y ahora sí votemos? Tiene que haber algo ahí. Bueno, hay una estructura que sabe acomodarse a las oportunidades y que cree que tiene oportunidades, ¿no? Se acomoda a las oportunidades que brinda el gobierno, ¿no? Que brinda la revolución. Entonces, el gobierno les hizo una trampa en el 2015, una trampa al país que el país ridículamente aceptó, que fue el triunfo de la Asamblea Nacional y la mayoría de la Asamblea Nacional. Por supuesto, la oposición sacó el máximo de votos que podía sacar, los 7 millones y pico de votos existentes para el momento. El país se volcó y votó por los mismos representantes que hoy odia, que son los mismos que habían participado en todas las traiciones anteriores, que son los mismos que nos trajeron aquí, que es la misma ideología que hizo posible la llegada de Chávez, que es la misma ideología que destruyó a Venezuela durante la pseudodemocracia del 58 al 98. Bueno, entonces el país vuelve a votar por esta gente en el 2015 y el gobierno les dice: sí, ustedes ganan. Ustedes sacaron 7 millones y pico de votos, nosotros sacamos 7 millones y pico de votos. Como dijo el estadista Nicolás Maduro, la mitad mayoritaria. Entonces, la gracia de eso, esa realidad, queda sentada y aplacada, queda ahí fijada. Entonces queda el librito ridículo, la Constitución. Esta Constitución ridícula de 1999 da la oportunidad, de manera clara, viene en juego el estudio. Ahora sí, vía constitucional, vamos a buscar la manera de deslegitimar a Maduro. Después de que lo había legitimado vía constitucional en las elecciones del 2013, donde era imposible que el que era vicepresidente se lanzara a la presidencia de la República. Pero como yo sostengo, aparte de que el librito es ridículo, por lo menos intenta cumplirlo en algún momento, ¿no? Pero como nunca lo cumplieron, ellos nada más ajustan y toman páginas de vez en cuando y dicen: esta página me sirve hoy, vamos a esconder esta otra. Bueno, en esa ridiculez nos han traído aquí. El librito ridículo les dice: mira, si deslegitimamos al presidente porque las elecciones no existen, generamos un vacío. Inteligentemente, la estructura que asesora a Leopoldo sacan su cuenta y entonces dicen: mira, si para la fecha nos cuadra. Que nos cuadra porque, de acuerdo a los resultados de la Asamblea Nacional, le toca primero la presidencia, primero justicia, la segunda tiempo le toca a Ramos Alú, el tercer tiempo le toca a un nuevo tiempo y después nos toca a nosotros. Ramos Alú hizo trampa, se puso ante de Borges, bueno, pero eso no alteraba el lugar de voluntad popular de Leopoldo. Y Leopoldo dice: bueno, en ese tiempo montamos allí a Freddy Guevara. Sus cálculos. Y entonces empieza todo el cálculo, el desconocimiento, pero nadie se estaba dando cuenta de que todo lo estaban haciendo en base al librito ridículo y que el librito ridículo tenía una serie de consecuencias. Entonces,
Lo cierto es que cuando llega la realidad, después de que se envalentonaron y llamaron a la abstención en el 2018 para las dos cosas que eran absolutamente ridículas, como la reelección de Maduro y la Asamblea Constituyente, pero ellos se sienten que tienen un cuerpo político, que la Asamblea legítima tiene 14 millones de votos, es decir, el chavismo tiene 7. Y esa mentira infernal la patentaron en el planeta, ¿ok? Eso es muy importante que lo entiendan. No es la responsabilidad del votante. Entonces, con esa mentira, ellos se sintieron totalmente envalentonados para tomar las páginas que le interesaban del librito ridículo. Llega la fecha, Freddy está escondido en una embajada, no puedes poner a Florido porque es impresentable, entonces te sacaste del sombrero al guiado. Y, por supuesto, desde el principio, igual hubiese sido el que fuese, Freddy, Leopoldo, el que fuese, jamás iba a ser presidencia efectiva, y era lo que uno explicaba en ese momento. No iban a ser presidencia efectiva, y uno explicaba que todo lo del interinato era lo peor que le podía pasar a Venezuela, porque lo que venía era a reinstitucionalizar la tiranía y a hacer valer su nueva forma de gobernar a nivel internacional, que es el trabajo que hizo el guiado. Eso lo iba a hacer cualquiera, el que hubiesen puesto allí. ¿Por qué? Porque no se puede jugar a la democracia en un proceso revolucionario. Entonces, más allá de las ratas que están muy claras que lo que están haciendo es mantener la tiranía, hay una gran capacidad académica infinitamente estúpida, políticamente hablando, que refuerza las tesis jurídico-legislativas electorales. Es decir, nada de lo que tenga que ver con la realidad revolucionaria. Por lo tanto, eso da el espacio para ese tipo de juegos donde empiezo a votar, dejo de votar, la presión internacional me obliga a que el cambio sea democrático. Yo le dije a la presión internacional, el cambio lo vamos a conseguir por votos, dame dinero para hacer campaña electoral, no me des dinero para armas, no me vas a dar las armas, porque la presión internacional lo que busca es un cambio democrático. Resultado, hoy. Héctor, un segundo para cerrar algunas preguntas y ya le vamos a dar la palabra, pero las tengo por orden, ¿ok? Gracias. Ok, tomando en cuenta esta esquizofrenia a la que nos han sometido justamente, voto sí, ahora no voto, ¿qué vías buscas o qué vías planteas tú que se deben tomar? Ojo, más allá de lo que nosotros ya te hemos escuchado, hay personas aquí que probablemente no te hayan escuchado en tus planteamientos previos. ¿Qué piensas tú que tenemos que hacer los ciudadanos venezolanos? Porque realmente nos han sometido a ahora sí voto, en el 2005 ya no voto, entonces perdemos, pero en el 2015 ganamos. Entonces, ¿qué puedes plantear tú o qué has planteado tú de, mira, qué hay que hacer ahora? Mira, con esta inmundicia que tenemos, Noel, okay. Porque esto es lo que tenemos. Lo primero que hay que entender es el diagnóstico correcto, porque no importa lo que tú pintes sin el diagnóstico correcto. Y como no se le ha hecho caso al diagnóstico correcto, se han cerrado las puertas que importan. ¿Ok? Al principio todo este parapeto, toda esta ridiculez, por allá por el 2002, y por eso en el 2002 tomé esa decisión de cambiar la vida, es por el efecto de que por fin se abría la puerta a lo único que funcionaba, a lo único que extrae un proceso revolucionario. ¿Qué es lo que extrae un proceso revolucionario? Una acción de fuerza. Regularmente, ¿quién aplica la acción de fuerza? La Fuerza Armada del país, que es el policía de una nación. Ok. La estructura de revolución, ese mismo gen asqueroso comunista que estaba en los 60, que Caldera pacificó para poderles dar cuerpo político y hacerlos senadores, diputados, y que tuvieran toda la cochinada y que pudiesen penetrar de manera oficial todas las estructuras políticas académicas del país, tomó el espacio comunicacional, tomó el espacio académico, y entonces allí viene una deformación del entendimiento de la realidad. La realidad es, usted tiene un proceso revolucionario de carácter socialista, por lo tanto viene a ser una transformación de la sociedad. Para hacer una transformación de la sociedad como lo hace el socialismo, es degradando, ensuciando, corrompiendo. Es la base típica del socialismo. Socialismo y crimen van de la mano, y entonces tenemos este resultado. Entonces, si usted entiende el diagnóstico desde el principio, entiende que la opción es de fuerza.
Al ver la opción de fuerza destruida por todo lo que veníamos explicando, se necesita que la opción de fuerza tome fuerza de nuevo, tome cuerpo, tome entendimiento. Para que pueda haber un entendimiento, el primer paso que tiene que hacer la población, que es algo que vivo repitiendo desde hace mucho tiempo, es desconocer. Tiene que desconocer a todo el que no le hable con la verdad. Si alguien viene y se arropa en el librito ridículo de la Constitución, señores, ese es un esclavista. Si alguien viene y se arropa en procesos legislativos, jurídicos, fantasiosos, señores, ese es un esclavista. Y así, la población, cuando comience su desconocimiento, identificando el problema, pasará al rechazo. Cuando el rechazo se hace cada vez más evidente, la opción de fuerza empieza de nuevo a sentir fuerza, a tomar cuerpo. Como es lógico, porque entiende que va a haber un desplazamiento social. Un desplazamiento social que va a traer, como lógica, históricamente, en cualquier parte del mundo, las bases de la institucionalidad, aunque sea institucionalidad revolucionaria, aunque sea una institucionalidad de ficción, empiezan a crujir de manera real. Cuando la gente empieza a desconocer toda la estructura que la mantiene esclavizada. En ese momento la fuerza vuelve a tomar cuerpo y ejecutará las acciones. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la población? Entender que debe desconocer todo lo que nos tiene aquí y nos mantiene aquí. Tiene que rechazarlos de manera clara aquí y sobre todo la diáspora para que el mensaje afuera quede muy, muy claro. Rommel, ¿quieres decir algo? Sí, es que, mira, es que Noel acaba de decir una cosa ahorita. Yo tengo unas 3 preguntas para... Sí, no, que uno tiene varias, pero Noel va hablando y se van como que poniendo en pila. Noel, vienes tú con este tema justamente de la opción de la fuerza, teniendo ahorita en Estados Unidos a este señor que tenemos en la cabeza. En tu opinión, ¿qué aliado podemos tener nosotros ahorita a nivel internacional? El único... que pudiera calar esa opción. El único aliado que nosotros tenemos en el continente es Jair Bolsonaro. Es el único aliado que tenemos en el continente. Entiéndase, completo. En todo el continente, el único aliado que tiene Venezuela, la Venezuela que quiere progreso, desarrollo, oportunidad, salir de la porquería del socialismo, es Jair Bolsonaro. En un momento tuvimos el mejor aliado del mundo, teníamos al presidente Donald Trump. Entonces, mi país siguió aplaudiendo al guiado. Entonces, resultado, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Hoy tenemos un solo aliado. Hoy, si hubiese la acción de fuerza, hoy no tuviésemos al único aliado que de verdad hace que las cosas funcionen, que es los Estados Unidos. Entonces, hoy estamos nosotros en una posición realmente delicada, en la cual también hay que agradecerle a cuánto imbécil de esos que llamaron a votar por Biden. Cuando tú hablas de algo que es sumamente importante, Noel, el asunto de el tema educativo y el tema comunicacional, por donde se nos metieron durante muchos años, y que aparte de eso siguen haciendo propaganda, siguen haciendo publicidad. Y seguirán, porque ellos saben que si pasa algo, se les acabó todo. Ah, sí, exacto. En este punto, justamente volviendo a este gráfico, a esta campana, tú ves a estos influencers, comunicadores, periodistas, intelectuales, como tú les llamas, infinitamente estúpidos, que usan argumentos jurídicos, legislativos, etcétera, etcétera. Tú los nombras normalmente con nombre y apellido. No, yo los englobo a todos para que el país lo entienda. Yo los englobo a todos, Laura, porque nosotros tenemos que dejar de personalizar. Una de las cosas que yo siempre insisto es que hay que despersonalizar toda esta cochinada. Yo lo explicaba antes para los procesos electorales. Yo le explicaba a la gente, mira, es igual de cochino Ramos Alú que Carri. Y la gente me decía, pero Noel no puede ser. Yo digo, mira, la mayor estafa del país es llamar a elecciones, y los dos lo están haciendo, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en la estructura mediática del país. La gente tiene que terminar de comprender que estas personas que tienen un espacio de tribuna pública prestan su tribuna solo para el mensaje que viene a repetir la mentira. ¿Para qué vas a venir a decir, mira, es solo César Miguel, es Ciudadanos, es el otro? ¿No? Todos están haciendo lo mismo. Entonces,
el país tiene que aprender a identificar el socialismo, porque ese es el hilo conductor de todos y cada uno de esos males. Si la gente aprende a identificar a el socialismo y deja de pretender también, con lo mismo que cuando me refiero a la estructura política, pretender sacar con pinzas pulgas de un cojín infectado de pulgas y terminan de entender que el cojín está infectado y que aquello es pulga, terminarían de comprender la importancia de escuchar el mensaje y empezar a identificar a aquellos mensajeros como parte de un mensaje que hace mucho daño. Pero hay una cosa, la sociedad venezolana es bastante comeflor, para no decir otra cosa. Y eso también es una herencia que tenemos, y es mucho de Leonardo Padrón, en mucha novela, en muchas cosas, y que siempre fuimos muy comeflores y lo seguimos siendo. Y lo vimos ayer, Noé, ayer. Vimos gente felicitando a AD, desde María Corina Machado para abajo, diciendo, mira, felicitaciones a AD, 80 años construyendo democracia, etcétera, etcétera, y eso realmente, bueno, por eso te preguntaba que si tú lo hacías con nombre, ya yo sabía la respuesta, pero como te digo, hay gente aquí que está nueva y lo sé que está nueva. O sea, que no dice que no hay un AD bonito. No lo hay. Hay gente diciendo, mira, pero es que AD construyó la democracia, no comprende de este hilo conductor del socialismo, y que justamente lo que se vivía antes de 98 era también socialismo. ¿Qué le dices a toda esa gente, Noel? Porque sí, es un tema pedagógico, pero también hay que despertar. Entonces, ¿qué le dices a esa gente? Ya sé, el despertar, la clave está ahí, el despertar. Pero hay un punto que tiene que terminar de comprender la gente. Si usted cree que estos 20 años de proceso revolucionario donde se acabó, se logró someter de manera total a la sociedad, fue hecho sin ayuda de la oposición, usted no tiene la más mínima idea de lo que sucede. Ahora, si termina de entender, si ya usted es lo que va despertando y entiende que estos 20 años de sometimiento social fue gracias a la estructura de oposición, entenderá que esa estructura de oposición nos trajo aquí, estaba aquí antes de Chávez. Volverá a comprender que esa estructura de oposición está formada por una serie de partidos políticos que todos viven bajo el marco de la justicia social y todo ese festival de pendejadas que está marcado dentro de la Internacional Socialista. Socialismo. Fíjate. Cuando terminen de entender que toda nuestra estructura comunicacional y académica le rendía loas a un comunista como Teodoro en el país y a un comunista criminal como Allende en Chile, socialismo. Cuando terminen de comprender que esa misma estructura política, comunicacional y académica les dijo Trump es malo y hay que votar por Biden, socialismo. Entonces es tan sencillo como eso, no necesitas ni siquiera agarrar el capital o intentar entender las barrabosadas que pensaba Marx o Gramsci. Lo único que tienes que terminar de comprender es que existe un hilo conductor común que destruyó nuestra nación. Tal cual. Oye, Noel, la última pregunta mía, no sé si Rommel tendrá una pregunta por allí, antes que le demos la palabra a todos los que han solicitado la palabra. ¿En qué punto, Noel, piensas tú que en ese gráfico estamos en la propagación de la idea de que hay un hilo conductor y que nosotros hemos vivido en socialismo, no hemos vivido otra cosa distinta, que tenemos que salir del socialismo para poder salir de esta situación? ¿Estamos en mayoría precoz, mayoría tardía o primeros seguidores apenas? Estamos en mayoría precoz y vamos a quedar como mayoría precoz. Eso es muy importante entenderlo, que eso no es malo. El asunto es que esa mayoría precoz, esa que está empezando a terminar de comprender después de los innovadores, aprenda a dejar el comportamiento de veleta y realmente aprenda, realmente se concientice en base a la idea, al entendimiento de la realidad para poder avanzar, convertirse en una verdadera masa crítica que haga el gran soporte a la vanguardia necesaria que ejecuta los cambios. Los grandes cambios de las sociedades nunca dependen de los pueblos, dependen de vanguardias decididas que cuentan con el soporte de una masa crítica, pensante, efectiva, que atiende a la realidad, que despertó, y esa masa crítica se convierte tanto en la plataforma de la vanguardia como en el gran muro de contención. Y así es como se ejecutan los cambios. Las sociedades enteras no responden nunca a ese tipo de procesos. Al final lo aceptan y hasta lo avalan y lo aplauden. Pero que lo entiendan, no, eso no sucede. Eso quiere decir que las
personas que están pidiendo Ucrania, por ejemplo, una repetición de lo que pasó en Ucrania. Es que es eso, precisamente lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es Ucrania. Ucrania es una vanguardia que manejó y explotó el sentimiento de una masa crítica que tiene una historia contra el socialismo, que tiene una conciencia de la necesidad de libertad, e hizo posible la ejecución de ese cambio. Pero cuando la gente quiere estudiar realmente los sucesos de Ucrania, y si quieren hagan el esfuercito, se van a dar cuenta que eso fue una movilización no de toda Ucrania ni nada de eso. Eso es un 30% de la población quien ejecutó los cambios. El resto del país terminó de ir abriendo los ojos poco a poco y entendieron. Acuérdense de cuando nos invadieron los rusos la otra vez. Acuérdate de cuando nos invadieron los rusos la otra vez. Acuérdate cuando los rusos nos mataron de hambre. Y entonces allí esa población terminó de aceptar que el cambio que impulsaba esa vanguardia, que estaba soportado por esta masa crítica, que logró trancar los caminos, que logró hacer lo que hacían en las plazas ucranianas, esa voluntad es eso. Vanguardia y masa crítica. La población después aprobó. Mira, Noel, ya mi última pregunta antes de darle la palabra a la gente que está aquí en cola. ¿Qué tan lejos o cerca crees tú que estamos de tener una oposición no socialista, o sea, un liderazgo opositor no socialista que realmente pueda movilizar todo eso que tú estás explicando? Mira, hay momentos en que está cerca y hay momentos en que está lejos. ¿Por qué? ¿Dónde cambia todo el cuento? En el comportamiento de veleta de la sociedad. Tan sencillo como eso. Si la gente deja el comportamiento de veleta, estará cerquita. Lo que pasa es que hay momentos en que la veleta está soplando hacia el viento correcto, hacia el lado correcto, y se quedan ahí un ratico y uno se emociona. No, pero son veletas. Entonces, en el momento en que dejen de ser veletas, estará cerca la solución. Oye, Noel, y que esto es una pregunta personal. ¿Qué has sentido tú cuando está justamente la veleta va en la dirección correcta y después se va para el otro lado? ¿Qué has sentido tú durante todos estos años tratando de explicar algo y explicas y explicas y explicas y solo hasta ahora le ha caído la lucha a la gente? Nada, mi amor, porque vengo explicando esto desde hace 20 años, ¿no? Entonces, no hay mayor cambio. Ya no hay ni siquiera frustración. Hubo un tiempo en que sí, yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Vayan a votar por Rosales, serán tan tarados. Pero, fíjate, eso era 2006. Y entonces, humillaron al país de una manera tan descarada. Le pusieron a votar por Rosales y la fuente fue. Entonces, se burlaron del país como les dio la gana. Entonces, ya allí en mi entendimiento de la frustración, se rompió. Ahí ya esa parte estaba rota, ya. Entonces simplemente me he dedicado a intentar explicar cada vez con mayores elementos la misma realidad que estoy explicando desde hace 20 años. Me encanta. Bueno, Noel, la conversación está buenísima, está muy rica la conversación. Voy a empezar a darle paso a las personas para hablar y lo que les quiero pedir a todos los que han solicitado es, hay bastantes solicitudes y como nos interesa que Noel nos explique a la mayor cantidad de preguntas que haya, por favor, no más de 1 minuto, máximo 2, y voy a poner hasta un cronómetro aquí, tipo reloj de cocina, que va a sonar así bastante estruendoso, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos con Cajaca, le di la palabra de cuarto, pero él estaba de primero. Laura, dame un segundo. ¿Perdón? Dame un segundo. Yo voy a hacerlo como cuando esto es un mensaje para los que no me conocen. Hubo un tiempo en que a mí se me ocurría asistir a invitaciones de Asamblea Ciudadana y cosas de esas. Imagínense los años que estamos hablando. Entonces, cuando llegaba el momento de preguntas, yo explicaba. Señores, una pregunta es algo que se desarrolla entre 40 segundos y 60 segundos. Más allá es un discurso heroico o una opinión. Me trajeron aquí para oír mi opinión. La suya no me interesa. Bueno, entonces ya no va a ser 2 minutos. A solicitud del hablante, un momento, Ana, solicitud del hablante o de Noel, va a ser 40, 60 segundos máximo y eso es lo que voy a poner. ¿Okay? Gracias. Entonces, bueno, gracias a ti, Noel. La pregunta estaba en el marco de no creer que esto es socialismo. Para el que hacía la pregunta, no había mayor importancia o diferencia en si fuese Biden o Trump quien estuviese en la presidencia de los Estados Unidos, y buscaba en la pregunta intentar desmontar los procesos mesiánicos que están en nuestra cultura política y accionar
tradicional para la elección del liderazgo. El primer problema, la primera parte es que parte de totales errores. El principio es entender que existe un problema ideológico, que es lo que ha deformado todo este tipo de realidades. Y por eso es que AD, COPEI, el chavismo es exactamente lo mismo, porque todo eso es socialismo. Socialismo vegetariano, socialismo carnívoro, socialismo. Por eso te parece que pudiese ser lo mismo Biden o Trump. Simplemente no estás entendiendo el problema. Entonces, para poder avanzar en eso y en el cambio necesario, donde muy pocos países en el mundo, y quiero ser muy claro con eso, porque todo el mundo dice, el venezolano es mesiánico, caudillesco. Son muy pocos países que han superado eso. Y lo superan es desde el hecho de gobierno. Desde el hecho de gobierno hay una transformación, pero para llegar al hecho de gobierno siempre será a través de un caudillo en estos países, hasta que ese país, desde el hecho de gobierno, ejecute el cambio y asegure que el próximo hecho de gobierno continúe desmontando esa estructura dentro del pensamiento. Por supuesto que somos mesiánicos, tenemos 2000 años en eso. Ok, más que pregunta, hubo dos comentarios y un agradecimiento que agradezco. El primero está en la manifestación del entendimiento de aceptar el autoengaño para poder avanzar. Y el segundo comentario estuvo en el hecho de que se ha perdido el amor por Venezuela. Gracias, David, gracias. Y ahí está, y pusiste un punto fundamental. La responsabilidad de haber sido tonto útil, entender eso, agarrar eso, alimentarlo con razón, entenderlo dentro del marco de un sentimiento patrio, y es la clave para poder recuperar a Venezuela y construir una nación. Ana hace un comentario para agradecer y pregunta sobre las dos bombas noticiosas que cargaron el día de hoy, el día de la grabación del programa, con respecto al ESAP y al Pollo Carvajal. Mira, Ana, gracias por tu palabra, Ana. Mira, lo de hoy está en el marco del concepto revolucionario. Aquí se negaba constantemente el carácter internacional del proceso revolucionario. Yo explicaba, estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, vas a ver los hilos de cada una de estas cosas. Lo explicaba hace más de 20 años, cuando era un asunto imposible, porque para cualquiera era imposible entender procesos islámicos del Medio Oriente asociados a los procesos comunistas. Estaba claro lo que estaba sucediendo, las revoluciones no son huérfanas, la revolución que estaba punteando en este momento era la revolución islámica, la constante es la revolución comunista, y por supuesto iba a haber esa fusión, y más cuando los intereses del desarrollo de China tienen que invadir esa zona de Asia. Entonces cada uno de esos elementos estaban puestos en práctica para ese momento. Entonces, cuando vemos este concepto internacional, la revolución es una sola, y vemos todo lo que ha venido sucediendo, y vamos a tomar el punto Cabo Verde, y ahí tomamos el punto narcotráfico, cocaína, puerta de entrada a Europa. Tomamos el punto España y tomamos todo el proceso socialista, PSOE y Podemos. Por supuesto que cada uno de este tipo de cosas generan un espacio político común altamente peligroso. A eso le sumamos el hecho que, como siempre les recuerdo con el asunto de Alex Saab, el presidente de Cabo Verde dijo de manera clara, cuando detuvieron a Alex Saab, que nunca había recibido tantas llamadas de tantos presidentes en el mundo, incluyendo por supuesto el de Rusia y China. Entonces, lo que estamos viendo y lo que está sucediendo hoy con el caso del pollo, si quieren ponerles también tanto el problema de la necesidad de los nombres, y vemos el efecto de lo que es la Audiencia Nacional en España, que es quien tiene que aplicar justicia en el caso del pollo, y vemos al juez principal en cada una de estas decisiones, y entendemos que el ministro del Interior en este momento es Marlaska, que fue miembro de la Audiencia Nacional, y entendemos que Baltasar Garzón, el ex juez Baltasar Garzón, miembro de la Audiencia Internacional, socio de Moreno Campos en el Tribunal Penal Internacional, abogado de El Pollo Carvajal pagado por Ruperti, abogado de Alex Saab pagado directamente por el gobierno sin el intermediario. Por supuesto que esto tiene la misma lógica. Todo está hecho hoy, y estos dos bombazos no solo quieren mostrar el músculo del proceso revolucionario, sino también buscan humillar más a los Estados Unidos, como si no fuese suficiente humillación teniendo a Biden. Mira, Noel, además que, o sea, la cosa es impresionante, porque ayer decía el diario ABC
que fuentes ligadas al proceso de estos señores ya daban por inminente la extradición. Eso fue ayer. Sí. Un periódico como ABC de España se aventura a decir, mira señores, esto va, o sea, inminente la extradición. Y mira lo que pasa hoy. Bueno, y fueron O sea, dos cosas. tipo, Y fueron dos cosas. Y fueron dos cosas. La primera es el creer que la ley se va a aplicar. Y la segunda, obligar al gobierno a que aplique la ley. Eso fue lo que se buscó mediáticamente. Mediáticamente ellos estaban muy claros de que el gobierno iba a buscar algún tipo de salida. Entonces, por eso ese tipo de titulares, conscientes de que el gobierno podía impulsar a través de los mecanismos de justicia esta situación que estamos viviendo hoy. Es muy importante y es muy interesante que la gente pueda terminar de comprender que ese mismo hilo conductor que vimos dentro de la Audiencia Nacional Española, que le estamos sacando las cuentas, por eso es que le muestro a Marlaska como hoy ministro del Interior, cuando fue también juez de la Audiencia Nacional Española, junto con Baltasar Garzón, y que todo esto forman parte de una misma sociedad. Toda esa sociedad es del PSOE, es socialista. Una serie de 3 preguntas. La primera está en el marco de la transformación del proceso mental de nuestra ciudadanía. ¿Cómo cambiarla? ¿Cuánto tiempo llevaría? Noel, ¿escuchaste las 3 preguntas? Ahora sí las escuché yo. La primera la tengo claro, lo de Jair Bolsonaro no lo tengo claro, y la tercera no la escuché. La segunda era qué se le puede pedir a Jair Bolsonaro siendo el aliado que tenemos en Venezuela. Okay. Y la tercera es si estamos listos los factores de oposición para unificarnos. Ok, la primera, a largo plazo, transformar la mentalidad de una nación a largo plazo regularmente es un proceso de generaciones. Por eso es que Moisés estuvo con tanto tiempo con los judíos en el desierto. Necesitó que se murieran 2 generaciones. Entonces, los cambios para darle ese efecto en la mentalidad, gracias a Dios, no llevan ahora esas necesidades. Ahora llevan un componente mediático. Llevan estas máquinas impresionantes que tenemos a nuestro favor, que es hoy la tecnología. Entonces, con un proceso educativo completo que incluya desde el soporte del niño en la escuela, compartiendo y buscando las maneras de incorporar a la familia en el desarrollo y en el entendimiento de eso, estimulando y generando contenido de calidad, elevando al individuo, se va haciendo el cambio de esa mentalidad en un proceso más corto. En el momento en que la gente se le censura en la chabacanería, no como por censura, sino eso está mal, y la gente aprenda a buscar elevarse como individuo, vamos a ir cambiando eso. Sí, por supuesto que suena feo y suena utópico, pero el asunto es que muchas sociedades lo hacen. Muchas sociedades lo han logrado, y quizá el ejemplo que siempre se repite es el caso de Singapur. Singapur tuvo que vivir una dictadura que hoy dice que es democracia, pero no lo es. Hay una serie es una dictadura de libertades que hace que sea este país impresionante, pero dentro de esa dictadura de libertades está ese temita de que no puedes mascar chicle. Okay. Y eso cambió al entendimiento de la sociedad, porque eso fue de la mano de no se puede ensuciar. Bueno, hay que adaptar ciertas cosas a nuestra sociedad para elevar al individuo. Y para eso hoy se cuenta con toda la maquinaria tecnológica y comunicacional para hacer llegar esa información. No tenemos que esperar que 2 generaciones mueran. Segunda pregunta, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tiene hoy su gran conflicto, ¿no? Pues no estamos en los primeros 2 años de Jair Bolsonaro, y no es que no tenga la luna de miel, sino que tiene por fin afuera los colmillos del proceso revolucionario. El proceso revolucionario, como he indicado varias veces, es muy difícil, casi imposible jugar a la democracia después de que se instaura un proceso revolucionario. En el caso de Jair Bolsonaro ha sido bastante cómodo para él, porque el tipo es un personaje muy especial, un tipo que cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada, fue capitán del ejército, y cuenta con el respaldo de los 2 factores religiosos principales de Brasil, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, que en Brasil es realmente poderosa. Entonces, ese es el soporte político que tiene Jair para hoy enfrentarse a los colmillos que se sacan desde el Tribunal Supremo de Justicia brasileño. Hoy es un mal momento para nuestro aliado, porque tiene que tener muy claro cómo va a enfrentar su proceso electoral que le permita la reelección. Hoy nuestro aliado está muy ocupado. Y la unificación. Cuando se entienda, lo que no quiso entender la primera persona que habló,
que el problema es ideológico para poder encontrar las armas necesarias para poder comprender el hecho desde el punto de vista que dice qué es lo que nos va a quedar, cómo es el enemigo externo que tenemos, hasta cuánto tiene el enemigo interno poder dentro del país, cómo vamos a poder atender el problema del adoctrinamiento social, cómo vamos a entender el gran problema de la gran e inmensa carga social y deuda social que vamos a tener en el país. Cuando se entienda eso y se pueda entender, no es liberalismo plano lo que podemos hacer, se necesita entender que esto lleva a un problema que tiene que ser atendido. Cuando se entienda la necesidad de la oportunidad de entender cada una de las emergencias que tiene el país, entendiéndolo desde la emergencia de infraestructura, la emergencia de educación, la emergencia de salud, para entender el grandísimo problema que tenemos hoy a nivel legislativo con una serie de leyes que hacen inoperante el país y que se tiene que generar un paquete legislativo general, el cual tiene que estar dentro de un marco ideológico definido para generar la transformación social. Ahí podremos hablar de algo de unión. Mientras tanto, son simplemente espacios comunes que no tienen definición. Básicamente, en parte, por la ausencia de un liderazgo claro con definición ideológica. Pregunta bien orientada en búsqueda de encontrar un tipo de fórmula utilizando las herramientas de la informática y procesos codificados, cadenas de bloques y cada una de las herramientas que brindan hoy para poder realizar una encuesta que se convierta en un esquema de votación para estimular la decisión de una acción militar a favor de Venezuela. Gracias. No, lamentablemente no. La política no funciona así. En la pregunta, un comentario sobre el déjà vu que está viviendo quien realiza la pregunta en Perú al ver el proceso revolucionario en acción y cómo el proceso revolucionario va a altísima velocidad, por supuesto superior a la que se vive en Venezuela. La pregunta son dos. Una, en el marco de qué opino con respecto al CIPAC realizado en Brasil, si va a poder eso generar un proceso de reformación política a nivel del Grupo de Puebla, y el eventual renacer de acciones tipo Pinochet, Fujimori y Pérez Jiménez. Ok. Sí, el CIPAC está haciendo un trabajo muy interesante, pero un trabajo que tiene que seguir creciendo. Necesitan todavía consolidar una serie de acuerdos donde se encuentren a nivel internacional toda una estructura con un denominador común que pueda entender la realidad venezolana. ¿Qué es lo que pasa? Y es en donde caen los problemas de cualquier tipo de organización de estas que puedan buscar un espacio. Mientras esa organización logra que entre sus miembros terminen de entender el problema que aún no se entiende en Venezuela con respecto a la estructura de oposición, esa organización tiene las patas metidas dentro del barro en lo referente a Venezuela. Cuando esa organización busca como interlocutor a la estructura política tradicional venezolana, por supuesto se llega al fracaso. Entonces ahí está el gran problema con respecto a que esa institución como organización multinacional, esos partidos entiendan que el interlocutor no es con el que viven comiendo, que el interlocutor es con el que rechaza a esos con los que ellos se han sentado todos estos años. Entonces, la otra pregunta era el renacimiento de gobiernos de fuerza para ponerle algún tipo de espacio. No lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Yo tengo mucho tiempo hablando de que lo que viene para poder no solo salvar Latinoamérica, lo vamos a ver mucho también en todo el desastre que está sucediendo en Europa, si se quiere salvar Europa, es una serie de gobiernos, es un nuevo entendimiento. Es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una Europa civilizada, democrática, miembro de la comunidad europea. Ahí vamos a ver cosas muy interesantes muy pronto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un nuevo entendimiento entre gobernantes y gobernados. Eso uno le pone el título de nuevo entendimiento para que sea digerible, ¿no? Pero lo que vamos a vivir, en mi opinión, es una nueva serie de gobiernos de fuerza con un amplísimo respaldo popular llevado regularmente al poder por un respaldo popular que acompañó ese hecho de fuerza que instauró el gobierno o la transformación de un gobierno normal que llegó a través de vías democráticas
pero un gobierno que de una, en su espacio, en su expresión política, tanto de campaña como de acción de gobierno, iba demostrando que lo que venía era hacer una transformación social donde las estructuras que le han hecho daño a la nación iban a ir siendo desplazadas hasta hacerlas de manera técnicamente fáctica. Entonces, yo creo que vamos hacia eso debido al increíble daño que se ha hecho a nivel institucional. El daño que está hecho a nivel institucional en todas nuestras naciones es tan increíblemente profundo que no importa la manifestación social si no va acompañada de un hecho de fuerza, porque esa manifestación social es tergiversada a través del proceso mediático y manipulada y ejecutada de manera contraria a través de los sistemas de justicia. Mira, Noel, pero disculpa que sé que viene otra persona, pero es que esto que acabas de decir es una pregunta muy interesante. ¿Tú crees que entonces todo esto que ha venido pasando con el socialismo en el continente de alguna manera ha socavado y colapsado la democracia como sistema de gobierno para el futuro acá de nuestras naciones? Totalmente, totalmente. Mira, el socialismo envileció la democracia de una manera increíble, ¿no? Y la progresía la hizo absolutamente inviable. Eso sin contar lo que tecnológicamente se ha hecho, ¿no? Jamás, yo lo puse en un artículo mío que llamo mi objeción al proceso político electoral venezolano, y lo baso específicamente en el manejo del proceso automatizado, proceso electrónico electoral. Mi objeción de conciencia al proceso electoral automatizado. Ahí yo explico el hecho de la desobediencia civil hacia eso, y explico lo fundamental de entender que ni siquiera mañana, en el caso venezolano, si usted mañana pretende votar con papelito, lápiz y papelito en una urna de cristal, tampoco sería viable hasta que no vengamos a presentar a cada venezolano partida de nacimiento y cédula, y vamos a hacer su cédula nueva, para poder saber de verdad cuántos somos y darle un nuevo padrón electoral y una realidad a nuestra población para poder enfrentar un juego democrático futuro. El hecho es que la progresía destruyó esto, el esquema de partidos se ensució tanto, se hizo tan asqueroso, que llegamos a ese ejemplo. Fíjate, llegamos de nuevo, vamos a poner la fotografía de 1998. La fotografía de 1998 te ponía en los 3 primeros lugares del espectro político del momento a Chávez, a Alfaro y a Irene. ¿Qué estaba haciendo esa estructura política? El desastre. Y lo hicieron de manera absolutamente consciente. Ponían a elegir a la gente entre porquería, porquería y porquería. Para más, todas las porquerías le hacían la guerra a Salas Roma. Después, 2 de las porquerías decidieron, vamos a salir de mi porquería y vamos a apoyar a Salas, después de que lo habían ensuciado durante toda la campaña. Entonces te encuentras también con una sociedad increíblemente ridícula, que teniendo la última oportunidad democrática de haber salido del problema, te dicen con orgullo, no, yo mi voto yo no se lo di a Salas, se lo di a Irene, a su partido Irene, o se lo di a Claudio Fermín. Ridículos. La pregunta nace negando el hecho de que esto sea un proceso revolucionario. Solo sé, en la opinión del que realiza la pregunta, esto solo es un grupo de forajidos que decidieron desde el poder generar un robo y establecer una serie gigantesca de fortunas. Junto a ese planteamiento indica que la gran mayoría de las soluciones a los problemas de las dictaduras es a través de procesos de negociación. Después solicita que realice una secuencia de cosas que tienen que suceder, en mi opinión, para poder salir de esto. Primero es entender la diferencia fundamental que uno repite constantemente entre tiranía y dictadura. Usted se encuentra en una tiranía. Hay que entender esta tiranía dentro de un proceso revolucionario. Tiene que entender lo que es un proceso revolucionario. ¿Qué cree? Que la revolución soviética le hicieron angelitos. Stalin era un criminal asaltabanco. Trotsky era un enfermo depravado. Lenin era un manipulador, una rata. Todos dirigidos, todos pacientes de Freud. Entonces, bueno, menos Stalin, que no tenía, no había salido de Rusia. Entonces, todos eran unos elementos criminales, ¿no? Se está hablando de la revolución cubana, no es una revolución, ahí está
Estás hablando de Fidel Castro, el hombre implicado en el Bogotazo, indirectamente implicado en el crimen de Gaitán. Entonces, estás hablando de la revolución china, no es una revolución. Por favor, entonces todo siempre está hecho por criminales. Entonces, claro que son revoluciones y están dentro de un marco internacional. Ahora, el marco internacional, que es lo principal para entender la segunda parte de esto y por qué una tiranía es distinta a una dictadura. En las dictaduras se puede votar. La dictadura del general Augusto Pinochet sale a través de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque la dictadura es un hecho legítimo de gobierno. Tan legítimo como una monarquía, tan legítimo como la democracia. Las tiranías no. Entonces en las tiranías no se puede votar. Un acuerdo político con una dictadura se puede lograr. El acuerdo político con una dictadura que tú la desplazas es positivo para el país, puntualmente positivo. A la larga, no. Porque más si esa dictadura tiene su componente socialista que establece los pasos de una tiranía. Entonces, ¿qué es lo que tú entiendes? Volviendo a Centroamérica y tu ejemplo, el chamorrazo de Nicaragua. Vuelve de nuevo Daniel Ortega. Por eso son los riesgos de las negociaciones. Las negociaciones en las dictaduras que no son socialistas regularmente pueden terminar bien, y ese es el promedio a favor de la estadística que mencionaba. Por eso es que es tan importante entender el carácter ideológico de la estructura tiránica que maneja el país. En cuanto a poder tener una escala y una evolución de los pasos a seguir, si todavía estamos negando principios ideológicos, si todavía estamos negando el concepto de lo que es el tipo de gobierno y no entendemos que es una tiranía y no una dictadura, si todavía no entendemos el concepto revolucionario y su componente internacional, estamos en cero. No te preocupes por escalera, porque ni siquiera están juntos los escalones. No han ni empezado a abrir la zanja. Excelente esto. Muy bueno. Luis, estás próximo. Por favor, conciso. Gracias. Gracias Laura, Noel, buenas noches a todos, Noel, Robert, noticiadora, a todos. Bueno, Noel, un placer saludarte de nuevo. Rapiditamente por aquí, 3 preguntas. ¿Qué porcentaje de los venezolanos crees tú que están conscientes y quieren una solución armada? Pregunta número 2, ¿qué hacemos con los que son socialistas y no lo saben? Y de paso que no lo saben, no quieren cambiar lo que ellos no están seguros que es socialismo. Y la tercera pregunta ¿es viable la solución, yo la llamo Milei, pero también puede ser la solución Corea del Sur o la separación de la población socialista, una secesión en Venezuela y que en un territorio se instaure una democracia libertaria y un libre comercio como debe de ser y todo este proceso y se demuestre de que funciona? Esas son las 3 preguntas. Gracias. Saludos, Noel. Voy con la última porque es un tema que me gusta secar rápido. Cualquiera que hable de la destrucción, secesión, partir en pedazos mi país, para mí es un traidor a la patria, no lo quiero cerca. Primer punto. Segundo punto es la primera pregunta. Es que es un tema que me molesta tanto que pierdo hasta el orden. Estaba escribiendo y ahora ni siquiera recuerdo qué escribí. ¿Qué porcentaje de los venezolanos quieren y están dispuestos a una solución armada? Mira, tú lo sueltas a la calle hoy y te van a decir casi el 80% del país sí, aunque vayan a votar mañana. ¿Por qué? Porque son veletas. Entonces, ese es el problema. El problema es que ese porcentaje voltea a cualquier momento porque simplemente son veletas. No hay una seguridad ni un entendimiento de la realidad. Todavía no se entiende el costo de lo que significa una solución armada. Todavía no se entiende lo que debe ser, cuál bota es la que debe entrar en el país. Todavía no se entiende y entonces te habla de que entonces nada más pudiese ser una bota venezolana y entonces te dice, no, toda la Fuerza Armada está podrida, sin entender que la Fuerza Armada simplemente son venezolanos en uniforme. Igualito de podrida está toda la estructura política, la estructura social, la estructura económica venezolana es igual. Entonces, la gracia de esto es también entender que a la hora de la verdad, y para ahí tomar el punto con respecto a lo que significa el aliado político y no el aliado militar con respecto a Brasil, es que como eso ha tenido en más de una oportunidad, si nosotros logramos salir de esto, no puede ser a través de un proceso de coalición de fuerzas, tendría que ser a través de un proceso bilateral, en el entendimiento de bilateral, Venezuela y el país que vaya a ayudarnos a enfrentar esta situación, y ese país que nos ayuda a enfrentar esta situación, y ahí viene el problema de nuestro socio que nos queda y una eventual acción militar,
ese país no puede tener ningún tipo de problema pendiente de asuntos limítrofes con Venezuela. Entonces no debe ser ni Colombia ni Brasil. En lo referente a lo militar, por supuesto que se espera el soporte logístico fundamental, tanto en salud y cualquier otro tipo, hasta de pertrechos militares, pero no de sus botas ni de su planificación o ejecución propia debido al hecho de los problemas limítrofes entendidos. Entonces, la población, cuando termine de ir asumiendo cada una de esas cosas, podrás entender que podremos llegar quizá a un 35, 40, 45% de entendimiento de esa necesidad, cuando se enserien un poquito y dejen el comportamiento de berlitas. El otro punto era qué hacer con esta persona que es socialista y no lo sabe o no lo entiende. Mira, es un proceso educativo sencillo y bastante expreso. Yo lo intenté explicar la semana pasada en el programa regular y es muy sencillo. Enfréntalo a la realidad. Tú vienes y le preguntas, ¿tú crees en la propiedad privada? ¿Tú crees en tu derecho de entregar, de legar a quien tú quieras, a los tuyos o a quien te dé la gana lo que tú construiste? ¿Tú crees en la libertad individual y en tu desarrollo? ¿Tú crees en la idea de nación? ¿Tú crees en la idea de familia? ¿Tú crees en la aplicación correcta de la justicia? ¿Tú crees en la igualdad ante la ley y entiendes que el igualitarismo es antinatural? Regularmente cualquier persona te va a responder a todas esas sí. En ese momento le dices bienvenido a la derecha. Tú no eres socialista. Y esa es la receta para poder hacer que la gente entienda. El punto adicional en esa receta, que a mucha gente no le gusta escuchar y viene en esa serie de preguntas, es ¿tú crees en Dios? Si esa persona te responde con conciencia, con confianza, que sí cree en Dios, esa persona no tienes que darle la bienvenida a la derecha. Esa persona abrázala fuerte, es de los tuyos. Bueno, Noel, ya no tengo más nadie aquí para solicitar y para hablar. Buenísima esta conversación. Bueno, es tu primer space y te hicieron una metralleta de preguntas. ¿Cómo te sientes en el space? Porque a mí siempre me gusta hablar de temas personales porque no solo somos personas que tratamos temas académicos o políticos, también somos seres humanos. Entonces, ¿cómo te sentiste? Bien, gracias. Lo bueno, me gusta también que pudimos manejar espacios cortos en las preguntas adicionales y me gusta la velocidad de poder manejar esto de una manera más clara y espero de verdad haber podido satisfacer tanto las preguntas como los que no preguntaron, los que querían conocer sobre los conceptos que regularmente manejo. Bueno, Noel, gracias a ti, gracias a todos los que participaron y a los que preguntaron y gracias, Noel, por haberte dado cuenta de haber sido parte de ese 2.5% de innovadores dentro de la ley de propagación de la idea y que nos ha venido contando incansablemente estas verdades que poco a poco hemos venido entendiendo. De verdad, muchísimas gracias, Noel. Siempre un lujo, Noel, de verdad, poder contar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Es la segunda vez que tengo el privilegio de poder conversar contigo en un espacio único y de verdad que bueno, para quitarse el sombrero siempre, bueno, de verdad que muchísimas gracias. Gracias, de verdad, muy buenas noches a todos y que viva Venezuela. Saludos, Noel, saludos. Chao, gracias. Que estén bien. Bye, bye.